Gracias, querido Juan, nuevamente. Creo que sí señor, tenemos a nuestra primera invitada ya conectada. Estamos en comunicación con María Paola Barberis, quien es abogada, es coach ontológico profesional, especialista en trastornos de la alimentación. Vamos a preguntarle qué es esta relación extraña entre ambas profesiones. Buen día, Paola, ¿cómo va? Paola, Hola, doctora, ¿cómo le gusta que la llamen? Paola. Paola, muy Sí, bien. sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo Eh, anda? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, ante Bien. todo. Muchas gracias por invitarme, por permitirme tener este espacio para poder conversar un poco y entender que la gente en realidad entienda qué es esto de la comida, que es tan importante, ¿no? Ujú. A ver, Eh, cuénteme un poquitito primero cómo sale esto de ser abogada y después se va para el ser coach y sí, específicamente la alimentación, que para mí es súper importante, lógicamente, pero sí. ¿a qué viene esta relación? Bueno, en principio, mi historia personal tiene que ver desde muy chiquita, siempre me gustó ayudar. El Ujú, tema de la ayuda al otro. Justamente armando el programa, se me vinieron a la mente muchas anécdotas de cuando era chica, de mis primeros pasos por esta ayuda, que fue, digamos, como mi motor y como mi centro de vida. Me acuerdo, ujú. a los 10 años, sin ir más lejos, yo le decía a mi mamá, quería irme a África, digo, me gustaría, mamá, ir a África a misionar. Y mi mamá me decía, no podés ir a África, podés quedarte acá, podés misionar en Buenos Aires, no tenés que ir tan lejos. Ese fue mi primer recuerdo. Como el Después, padre Pedro, que fue a Madagascar un fenómeno. claro, entonces es como que, bueno, estaba la Madre Teresa de Calcuta, yo tenía siempre esa idea. Después, en mi adolescencia, tuve la fortuna de saber cuál era mi rumbo. O sea, nunca tuve ningún problema con el tipo de las carreras que tenía que seguir, con lo que quería. Siempre mi idea fue estudiar Derecho, también relacionado con la ayuda, desde Ujú. el lado de las leyes, ¿no? La ayuda a las personas. Y de a poquito me fui encarrilando también con el tema del coach ontológico, que esto tiene que ver con el ser, con las personas, con ayudar a las personas a ir atravesando distintos procesos, procesos personales, simplemente para ir sintiéndose mejor, para encontrarse a sí misma Ujú. y para, bueno, para encontrar el camino que realmente quieren transitar. Y Ahora, el tema, Paola, eh, sí, ya adentrándonos en esto de la alimentación, en los trastornos de la alimentación, sí, digo, es un tema tan amplio que va atravesando distintas etapas que quizás ha recrudecido en los últimos, no sé, qué sé yo, 20 años con respecto al auge de las redes sociales, a los estereotipos, a las patologías que tienen que ver con esta cuestión de qué imagen me devuelve el espejo, cómo me siento yo, cómo me ven los demás. Hay un montón de temas para conversar, ¿no? es exacto, por eso quería ser un poquito más precisa, un Por poquito más, favor. más adelante también quería comentarte cómo empezó la historia esta del proceso de la alimentación y dedicarme exclusivamente a esto, ¿no? Que Ujú. tiene que ver con una historia personal, o sea, como que Bien, eso también hizo que el coach me ayude con mi historia personal. bien. Pero quería en 2 minutitos resumir lo que significa la comida, ¿no? Porque muchas veces hablamos de comida. ¿Qué es comida? Bueno, uno se imagina ir al súper, comprar alimentos, ponerlos en el changuito, cocinar. Bueno, la comida es mucho más que eso, es mucho Claro. más amplio. Ujú. La comida tiene que ver, bueno, por definición, o sea, son 7 puntitos importantes que los voy a hacer muy rápidamente. Definir lo que es una comida. Primero tiene que ver con la parte biológica, por supuesto, con aquello que nos da energía, que nos da el poder vivir, la parte de musculación, nuestra plasticidad cerebral, todo lo que tiene que ver con lo biológico. Después hay un punto importante que la comida se relaciona con los vínculos, es decir, el vínculo primero que tiene un bebé en cuanto nace sin lenguaje, o sea, sin Ujú. palabras, se relaciona con el alimento a través de la mamá. Es decir, que en ese alimento ya hay un vínculo con la comida que tiene que ver con contención, que tiene que ver con estoy cuidado, con estoy mimado. Luego hay una parte de integración, es decir, que cómo hacemos nosotros para identificarnos y para darnos identidad con esa comida, es decir, que somos lo que comemos. Sí, Depende de los países, por supuesto, y depende de las culturas, además de las propias familias, porque, por ejemplo, hay familias que están acostumbradas al asado del domingo y otras a las pastas del domingo, o sea, como que eso nos da identidad.
Después, otro puntito muy importante tiene que ver con la regulación de las emociones, es decir, que uno se alimenta y tiene ciertas conductas cuando, por ejemplo, se relaciona con otras personas, cuando se reúne con un mate, con una factura, como que nos relaja, nos divierte, y ahí empieza ya un poquito en esta parte con el tema de la adolescencia, en donde se empieza a sentir un poquito de poder, es decir, que el adolescente se empieza a sentir un poco que tiene poder sobre algo que puede controlar, que es la comida. Depende de cómo se lleve, puede ser de una forma sana o no sana. Y el último elemento importante que podemos definir dentro de lo que es la comida en sí, tiene que ver con el entorno, es decir, con a veces mal definido o bien definido como la guerra del entorno. Estamos viviendo en un entorno muy, muy difícil, el entorno influye sobremanera en las conductas de las personas, en las conductas de los alimentos, no solo por el auge de las redes sociales, sino por cómo empieza todo en casa, ¿no? No solo con los dichos que uno puede hablar, sino que lo que hacemos habla más que lo que decimos, es decir, educa más lo que pasa en casa. Hay muchísimos ejemplos para dar, si querés más adelante te los doy, pero no quería dejar de nombrar estos 6 puntos importantes, que el alimento, como te decía en un principio, no es una comida en sí, no es algo que agarro del súper y pongo en un changuito. La comida es todos estos 6 puntos juntos, ¿no? Que uno no se da cuenta, pero están sumamente relacionados y están dentro de la definición de comida. Y además, la comida en nuestro país es profundamente cultural. No existe reunión sin qué llevamos para comer, qué hay para comer, quién trae lo dulce. Y la verdad que la comida es parte, antes de planificar una reunión, estamos viendo qué vamos a comer, ni hablar de la ceremonia de las fiestas, ¿no? Que es comida hasta reventar y tomar hasta morir, sí, ¿no? Exacto. Es una cultura, bueno, eso es bien argentino también, es mundial, pero es bien argentino. El hecho de reunirnos, como vos decías, el mate con las facturas, el café con leche con las medialunas, ni que hablar, que ya es un clásico. Cuando uno va al centro, se toma un café, siempre está el clásico del café con leche con medialunas, de las reuniones. Pero bueno, mientras que no sea una patología, hay gente que lo toma ya cuando la ingesta se convierte en un problema, cuando hay alteraciones graves en la ingesta de alimentación, ahí es donde comienza el problema, porque puede ser que a una persona le encante hacer reuniones, decir qué llevo, qué no llevo, pero cuando en un grupo hay una persona que tiene este tipo de comportamientos, ya está sufriendo antes de ir al asado, a la cena, o sea, normalmente dice qué llevo, pero ya está pensando. O sea, todo nace en la cabeza, ya está pensando cómo voy a hacer, cómo voy a disimular, cómo voy a comer poquito, y que nadie se dé cuenta. O sea, como que es algo que gira alrededor de la cabeza, de qué diálogo interno estoy teniendo en ese momento. No le pasa a todos, le pasa a ciertas personas que están pasando por estos procesos, ¿no? Entonces es como que es genial esto de reunirnos y es lo más natural que todos llevemos y cosas, y bueno, mismo como vos decías, las fiestas. Mucha gente se permite solo comer en las fiestas, por ejemplo, están todo el año sin comer, cosas así que realmente les guste, con privaciones, y espera la fiesta para, por supuesto, comer de todo y más. O sea que claro, es el 31, el 1 y el 24 y el 25 durante el año, y después están las restricciones. Hay un componente ansioso que es uno de los principales, porque hay mucha gente que come porque está ansiosa, canaliza por ahí, o porque está aburrida. Esto lo hemos conversado con distintos profesionales sí, en este punto en particular, y la enfermedad la obesidad es una enfermedad que conlleva, entre otros aspectos u otros componentes, el componente ansioso, ¿no? Exacto, bueno, la obesidad ya es otro tipo de tema, ¿no? La obesidad tiene que ver con otro tipo de trastorno. Esto, lo que nos conlleva hoy específicamente son aquellas alteraciones de las ingestas en donde no es condición sine qua non llegar a la obesidad, ¿no es cierto? La bulimia y la anorexia no necesariamente, y en líneas generales no son obesos, ¿no? Exactamente. Corregime en este sentido.
Exactamente, en general no son obesos. Algo que quería aclarar es que los trastornos de alimentación no solo llegan al extremo de la bulimia y la anorexia, sino que para llegar a la bulimia y la anorexia hay muchos pasitos y hay mucha gente que tiene ciertas conductas que no llegan a ser eh, llegar al límite de la bulimia y la anorexia, pero que también son trastornos de alimentación. Como vos decías, viene el tema de la ansiedad que nos hace comer sin tener ganas, simplemente por comer. Están los atracones, esos son diferentes especias, o sea, son ingredientes que nos van dando señales de las cosas que están pasando. Sí. El tema de las emociones es fundamental y el coach ontológico justamente se centra en eso, en el tema de las emociones, en el tema del lenguaje y en el tema del cuerpo. En la Argentina está muy sobrevaluado lo que es el cuerpo, ¿no? Es decir, que mucho más que en otros países. Acá el valor que se le puede dar a una persona increíblemente gira a través primero de su cuerpo. O sea, nosotros vemos una persona que tiene una figura esbelta, que es agradable, y es como que le damos el valor visual empieza por ese lado y después la escuchamos, ¿no? Es como que si escuchamos a una persona, y vos imaginate, alguien que está quizás un poco desalineado o que se dirige de una forma diferente, es como que de un principio decimos, uy, esta persona, y después cuando empezamos a escucharla realmente, decimos, wow, su profesión, cuánto tiene para decirnos, ¿no? Pero es como que visualmente es un freno muchas veces. Entonces, por eso es muy, muy importante que todos estos comportamientos tener en cuenta que empiezan en casa. Eso sí o sí empieza en casa y empieza en hacer que las personas que están en casa vayan teniendo, como te decía, esos diálogos internos que son fundamentales. ¿Diálogo para con nuestros hijos en base a lo que comemos o en base a la educación desde otro lugar, de la no discriminación? ¿Hacia dónde vamos con esto que decís? Mira, no, yo a lo que me refiero específicamente es el diálogo que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza. Es decir, son los diálogos internos, la historia que nos contamos. Ya desde adolescentes vamos teniendo en la cabeza, que acá empieza todo, en la mente, en lo que nos vamos contando, en lo que nos vamos exigiendo, en lo que nos vamos diciendo que no podemos, en lo que no llegamos, en lo que... Todo eso empieza en la cabeza. Y es esa cabeza llena de pensamientos que es uno tras otro, tras otro, tras otro, que es un infierno. Por eso a veces yo le digo, yo lo llamo guerra, porque muchas veces de afuera no se nota, pero hay gente que realmente está viviendo una guerra interna en su cabeza. A mí me gusta mucho cuando voy en transporte público y veo las caras de las personas y digo, ¿qué habrá detrás de esa cara? Porque uno puede visualizar gente divina, escuchando música, viendo, pero ¿qué hay detrás de cada persona? Sí. Primero es ese diálogo interno, que por supuesto ese diálogo interno aparece con aquellas cosas que pasan en casa. Porque, por ejemplo, muchas veces no se necesita hablar. Muchas veces en casa hay silencio. Y el silencio comunica. O sea, el no hablar, el estar comiendo con la tele prendida, el no darnos cuenta cuando servimos los alimentos si un hijo comió o no comió, si ese hijo en cuanto terminó de comer se fue al baño, que muchas veces uno dice, bueno, qué sé yo, me levanto, voy un toque al baño y vuelvo. Bueno, eso es también una señal de alarma. Ahora, Paola, en nuestro país, por ejemplo, pasamos desde, lo voy a nombrar porque, bueno, desde la cosificación del cuerpo femenino en la era Tinelli y en otros programas, en donde era mostrar culo y teta todo el tiempo, y que todos querían tener esos estereotipos de cuerpos. Pasamos por cuestión de peso, de repente mostrar la obesidad mórbida como si fuese un juego, a del cuerpo ajeno no se habla. Entonces, hay una problemática evidentemente en tantas formas de ver el cuerpo propio y ajeno en nuestra sociedad en apenas, qué sé yo, 20 y pico de años, ¿no? Claro, por eso la importancia del entorno. El entorno es fundamental. Ahora con el auge de las redes, además de todo lo que vos estás diciendo, es como que, claro, porque empiezan desde muy, muy chiquititos, capaz. Ahora los chicos desde muy temprana edad tienen acceso a celulares,
en donde Ujú. quizás se muestran historias, cuando están en el colegio, y ya empiezan los comentarios que parecen sutiles, pero los Sí. comentarios de los compañeros son terribles. Entonces, Ujú. no solo en casa, sino en el colegio, en la calle, en la universidad. Todo esto se va forjando cuando en la casa no hay valores sólidos. Es como que los chicos están a la deriva y están pendientes de, de aquellos juicios Ujú. que le generan las demás personas. Sí, Entonces claro. son muchas cositas que en casa hay que estar alertas, ¿no? Hay que estar alertas, por ejemplo, cuando un niño también tiene mucha exigencia con respecto al estudio, por ejemplo, ¿no? Cuando un niño siempre quiere ser 10, cuando siempre tiene exigencia de que el 10 no alcanza y quiere un 11, Ujú. cuando sus útiles, por ejemplo, tienen una extrema prolijidad, o sea, son pequeños síntomas que los papás tienen que estar alerta. Ahora, Paola, Sí, con respecto a la anorexia y la bulimia, es un problema que no vemos, porque no sale, en general, si no hay una muerte, uh-huh, no, y de un famoso, no salen los medios de comunicación y son sí, temas que están como bajo la alfombra y que sin embargo uno que está permanentemente conversando con profesionales de salud es un tema que ocupa y preocupa, porque insisto, no es que salen la bulimia y la anorexia son patologías, ahora contármelas en líneas generales sí. distintas, pero que están, existen y mucho. Claro, el problema que tienen justamente es que son silenciosas. Ujú. Eh, Silenciosas, no se ven, y como te decía, está en la persona que se muestra normal, en donde uno no lo ve, pero es puro silencio. Por eso insisto en la presencia de los padres. Es algo que se va forjando, como te decía, se va forjando en la cabeza y cuando ya llegan a esas patologías, como ser la bulimia y la anorexia, que tienen que ver con estos trastornos en las ingestas, del comer una barbaridad, por ejemplo, algo muy típico es comer quizás en 2 minutos o 3 minutos lo que podés llegar a comer en 2 horas. O Ujú. sea, son atracones importantísimos, porque es deglutir, o sea, tragar, por decirlo de alguna forma, para que para que se vea mejor, ¿no? Sí, sí. Tragar en pocos minutos lo que se debería comer tranquilamente en 2 horas, en 3 horas. Esos son atracones. Esos atracones tienen que ver con la ansiedad, pero también tienen que ver con una forma de lo que las palabras no pueden decir y que solo lo dicen en el cuerpo. Insisto, con los silencios, con las palabras que no decimos. Con eso nos relacionamos con la comida. Acá en la Argentina, si uno googlea, porque siempre uno agarra el teléfono y lo primero que hace es ver dónde se cura, dónde se tratan, es importante decir que hay un equipo interdisciplinario de profesionales que tratan esta enfermedad. Eh, Principalmente, si vos lo googleas, como te decía, aparecen 2 o 3 lugares que son muy, muy conocidos, muy típicos. Yo, desafortunadamente, brevemente mi historia personal, hace muchísimos años había uno solo. Tuve la suerte de que mi mamá a mis 17 años decidió llevarme al único lugar que había porque ella ya no sabía cómo ayudarme. Y bueno, y caí en uno de estos lugares, que era, como te decía, que todavía hoy está y no sé cómo todavía existe, no lo voy a nombrar, pero realmente es un lugar de terror donde la internación era de día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, donde ahí también pude observar que no solo es algo de mujeres, no es algo de chicas, hay muchos hombres y muchos varones que uno no se imagina que están también padeciendo este tema, o sea, como que es mucho más amplio de lo que uno Son piensa. menos, pero los hay. Son menos, pero los hay. En este lugar lo vi, porque había adolescentes, al igual que yo en ese momento, que estaban padeciendo lo mismo, ¿no? En donde la importancia de la balanza, la importancia para ellos, ¿no? De pesarte todos los días, cuando uno sabe que no tiene el mismo peso todos los días, que el peso varía porque uno capaz tomó mucho líquido a la noche, porque quizás no evacuó lo suficiente y tiene el estómago con más procesando los alimentos, entonces el peso no es que va a definir
el pesarte todos los días no está bueno. No, por eso en algún momento muchos médicos recomendaban no tener una balanza en tu casa, que te Claro, a trastorna mí la me, cabeza. tal cual, tal cual. Por eso el tema de la obsesión a veces, ¿no? Hay mamás que pesan a los chicos todos los días, o ellas Ah, mismas se pesan todos los días, claro. y por eso te digo que es algo que es muy sutil, pero hay muchas casas que lo sufren y que tratan de disimularlo también. Eh, Otro ejemplo, o sea, sin diálogo, sin hablar, solamente con mirar. Hay mamás que solamente compran en el supermercado yogures dietéticos, todo light, todo diet, y no hay dulce de leche para los chicos, no hay mermeladas. O sea, ahí no estás hablando, ahí estás mostrando, le estás diciendo, mira, vamos a merendar. Ay, mamá, ¿qué comemos? Abrís la heladera y hay esto. O sea que Ujú. él ahí ya sin preguntar y sin decir y sin nada, ya está sabiendo que eso es lo que se come. Muchas Sí, veces perdón. también, no, no está bien, muchas veces también están las mesas servidas en donde la mamá tiene, por supuesto, un plato que tiene un cuarto de la comida que le sirve a los chicos. O Ujú. sea, son pequeñas cosas que no se hablan, que no se dicen, Conductas, conductas donde sí. los chicos se educan a través de eso, sin ser Ujú, palabras, ¿no? ujú. Sí, Ahora, Paola, perdón, no tenemos más tiempo. Es un sí, tema sí, para conversar sí, la muchísimo, verdad que sí, muchísimo. sí, sí, Me gustaría entrevistarte e invitarte para otra oportunidad porque, cómo no, eh, la verdad que sí, como hay aquí un me están montón. opinando, dice, todos queremos de alguna manera, por más que no lo admitamos, tener el cuerpo que hoy abrimos Instagram, por mencionar una red. Bueno, sí, sí, Y de sí, repente, a ver, no se enojen las mujeres, ¿no? Pero el 80% de lo que uno ve es, como decía yo hace un rato, culo y teta. Es como que la mujer tiene para mostrar solamente el busto, la tanga, y después, es algo que observo, lo tengo que decir. sí, 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 ¿Por qué? Porque estamos buscando permanentemente el me encanta, el like, el comentario, el hombre que generalmente sí, reacciona a ese tipo de estímulos, y no de repente a ver, porque las profesionales, las que muestran su trabajo, las que muestran sus otro tipo de cuestiones que hacen el ser humano, claro, no tienen seguidores o tienen muy pocos. Y lo claro. que vende es el cuerpo hoy en día. Este, Sí, exacto. Y especialmente en esa red social lo que se quiere mostrar es un estilo de vida, porque muchas veces uno mm, o sea, te piden el Instagram justamente para mostrar, para ver qué haces vos todos los días, cómo te vestís, cómo comés. O sea, a la gente le interesa tu forma de vida más que el contenido de lo que sos. O sea, Instagram es una red, por un lado está muy buena porque tiene muchos contenidos justamente profesionales, y por otro lado está el que la gente quiere el Instagram del otro para ver su estilo de vida, para ver cómo se muestra y bueno, sí, 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 así que totalmente, totalmente. sí. María Cana, ¿puede ser? 606. No sé. Bueno, gracias, gracias por el comentario. Quizás María o Cana, ¿puede ser? Ah, Marisa Ocana, sí, 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 sí. Bueno, Sí, ahí un fans tuyo, ahí está el club de fans de sí, Paola, ¿eh? sí, sí, sí. Juan Manuel, ay, los lentes los voy a tener que actualizar, ¿eh? Juan Manuel Preno, no, bueno, en fin, gracias, gracias Juan, ¿eh? Juan Manuel, bueno, por lo menos dice Juan Manuel, estoy viendo, Vilapreno, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias por el comentario que nos están viendo perdón, de YouTube. Bueno, charla para seguir, lógicamente, Sí, la verdad que es un era, tema sí, que el es un hecho tema que de da para mucho. que nos hace, es increíble, es increíble, todo entra por los ojos, ¿no? Porque es un dicho que dice, pero todo Sí, entra por los ojos, ¿no? Desde buscar ir trabajo o un montón de cosas que la claro. estética es antes que el intelecto. Pero bueno, Exacto, son los valores que se están transformando en nuestra sociedad y que hay que volver, es, hay que volver a, es difícil, ¿eh? Yo no es, sé, es es difícil, pero no difícil. es imposible. O No, no, sea, seguro. Lo que pasa es que el mundo va en esa dirección. El mundo lo que va en yo, esa dirección. lo que me estoy dando cuenta que hay muchos chicos también, que tengo que decirlo esto también, por ejemplo, los veo con mis hijos, con los amigos de mis hijos, que comen mucho. Y Mm, eso me pone muy feliz cada vez que los veo. Las amigas de mis hijos son chicas que comen. O sea,
Por ejemplo, para darte un ejemplo, mi hijo dejó de salir con una novia porque no comía y está fascinado con su novia que come. O sea, vos mirá el nivel que hay de conciencia también. O sea, me dice, Ujú. mamá, puedo salir y come, estoy feliz. Mirá vos, mirá O vos. sea, Bueno, son pequeñas cosas que dan para mucho, dan para un diálogo lógicamente, profundo. y vamos a hacer una agenda próxima para seguir conversando sobre algunos tips Perfecto. como para Sí, cómo no. apuntar directamente a la problemática y ejemplificar el día a día de las personas que sufren este tipo de cuestiones, ¿no? Perfecto. Paola, querida, gracias por haberme atendido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Que tengas un lindo día. Gracias, hasta Bueno, ahí luego. estuvimos hablando sobre lo que tiene que ver con los trastornos de la alimentación, ¿no? Que son un tema que lamentablemente no se tratan mucho en los medios nacionales, pero porque se van metiendo bajo de la alfombra, ¿no? Y son temas que mínimamente afecta a todos y de manera extraordinaria afecta a muchos tantos que cuando muere alguien por anorexia, rara vez salen en los medios, ¿no?